Bienvenidos al primer taller de escritores y escritoras. Los talleres van a tener una estructura de preescritura, escritura y posescritura. En este caso vamos a iniciar por la preescritura, que van a ser dos talleres, este y el siguiente. Hoy nuestro taller lleva por nombre Tormenta de Ideas. Tormenta de ideas, ¿por qué? Porque una lluviecita de ideas nos queda muy corta. Tenemos que tener muchísimo dentro de nuestro panorama para escribir, porque hay un reto, y es que en nuestro microcuento debe estar relacionado necesariamente con el municipio de Turbaco. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque relacionado nos puede confundir. Entonces, muchos me han preguntado que si el tema es Turbaco, y le voy a responder sí y no. La condición que establece el proyecto es que el cuento debe estar relacionado, es decir, que debe tener una relación directa con el municipio. Pero esta relación directa puede ser sobre cualquier cosa, porque el municipio pues tiene muchos temas. Puede ser desde la cotidianidad, desde la realidad, desde la historia, desde los personajes, el territorio donde se desarrolla la historia. Bueno, tiene que tener una relación directa y no solo mencionado así como así. El paso más difícil de todos. Cada vez que vamos a escribir nos preguntamos, bueno, ¿y sobre qué escribo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me inspira? O a veces no llegan las ideas. Bueno, aquí quizás no te voy a dar una respuesta sobre qué escribir ni un listado de cosas por hacer, pero sí te voy a dar diferentes fuentes de la creación, y de allí vamos a encontrar muchísimo material para construir. Entonces, ¿desde dónde puede salir nuestra idea? La respuesta es que desde cualquier lado. Las fuentes de la creación son inspiraciones que nos pueden servir como elemento inicial para partir a escribir. Es decir, este nos inspira, nos da elementos, nos da lineamiento, nos da un empujoncito para arrancar. Pero necesariamente hay que hacer un proceso previo, y a ese proceso previo nosotros le hemos denominado investigadores culturales. ¿Por qué investigadores culturales? Porque hay que hacer una pequeña investigación, consulta, y para tener elementos desde la creación, la memoria, la realidad, las emociones, la imaginación, la intertextualidad y todas las artes. Aquí vamos a conocerlas todas y vamos a ver cómo estas se convierten en fuentes de la creación. Entonces vamos a partir con la primera, la memoria. Hay una literatura que parte de los recuerdos, de esa memoria emotiva, de esa memoria sensorial que tenemos nosotros. Esa memoria viene a jugar un papel muy importante porque toma como base cada uno de nuestros escritos para partir de ahí en la construcción de cualquier género literario. Hay autores, hay pensadores muy osados que se atreven a decir que todos los escritos, aun el que parezca más loco, el más imaginativo, el más volado, refiere a la memoria, o sea que todos parten de ahí. Yo por supuesto creo que hay otras clases de fuentes de creación, y desde allí vamos a identificar cómo nosotros podemos construir nuestra historia a partir de la memoria. Entonces, los recuerdos no son hechos tal cual como sucedieron. Ya como al pasar de los tiempos, nuestra mente alineada un poquito de imaginación, empiezan a cambiar un poquito de subjetividad, y los recuerdos son lo que nosotros recordamos de un acontecimiento, es decir, nuestra propia versión de la historia. Y desde allí la memoria juega ese papel importante, como nosotros narramos eso que vi. En consecuencia de eso que acabo de decir, los recuerdos están más cerca de la ficción que de la realidad. Por mucho que digamos, yo los recuerdo de esta manera y pasó así, muchas veces nuestra imaginación se deja volar con nuestros recuerdos y recordamos cosas que quizás no son tan reales. Entonces por eso todos coincidimos en que los recuerdos están muchísimo más cerca de la ficción que de la realidad. Por su naturaleza, los recuerdos son materia ideal, fidedigna para la creación de historias, de cuentos, de género narrativo, porque su materia sensorial, emotiva, nos permite moldearlo, modificarlo y darle una esencia bastante creativa al momento de construir una historia. Por eso los recuerdos son una de las principales fuentes de la creación en géneros literarios. Recomendación con esta fuente de la creación. La primera es que
busquemos en nuestra mente cosas que recordemos del municipio de Turbaco, cosas que hayan pasado hace mucho tiempo, cuando éramos más pequeños o que alguien nos contó. Es muy importante que se busquen esos recuerdos porque vienen cargados de historias magníficas y que seguro los inspirará y las inspirará para la construcción de su historia. Pueden preguntarles a su vecino, a su abuelo, a sus papás, cosas que pasaban, y le puedo regalar una pregunta: ¿cómo era el Turbaco de antes? Y a partir de ahí seguro tendrán mucho material para escribir. Así como la memoria es un recurso que nosotros utilizamos como fuente de creación literaria, la realidad también es un recurso para crear. ¿Cómo así? Parece que fuese opuesto, pero no es tan opuesto. De hecho, hay géneros específicos dedicados a escribir sobre la realidad. En el caso del periodismo, de la crónica, ficción real. Bueno, hay muchísimos que se dedican a escribir tal cual como pasó. Pero para que esto sea posible, se necesitan dos cosas principales. La primera, uno, que hayamos visto el suceso con nuestros ojos y esté reciente, que no sea un recuerdo, que sea algo que vimos y escribimos inmediatamente. Eso es necesario para que esta reproducción de la realidad a través del escrito se dé. Y la segunda es que esté documentada, es decir, me voy a los libros de historia, me voy a internet, algo que pasó hace mucho tiempo y ya eso está escrito y me sirve a mí para que eso que está ahí yo reproducirlo y volverlo parte de mi escrito. Quiero aquí en este punto hacer una diferencia entre la memoria, o sea, los recuerdos, y la realidad, porque parece que las dos dependiera de lo que observamos, de la experiencia. Y sí, pueden tener esa similitud, sin embargo, la memoria, o sea, los recuerdos, son un poco moldeables. Recuerden que ya tienen un tiempo alojado en nuestra memoria o en la memoria de alguien más y tienen esa carga subjetiva que nos permite de pronto moldear un poquito la historia. En cambio, la realidad ya es un hecho 100% real que pasó, que tenemos los datos exactos, qué cosa pasó y qué no pasó. Recomendación, facilísimo. Podemos irnos a internet, podemos irnos a los libros de historia y ver cómo aconteció alguna cosa, algún momento en específico del municipio de Turbaco. Eso nos va a servir a nosotros para tener diferentes fuentes de escritura, y no necesariamente tendríamos que escribirlo tal cual como pasó, sino que tendríamos que como punto de partida para la construcción de nuestra historia. Es un elemento fundamental, yo lo he utilizado, me parece muy valioso y creo que le serviría muchísimo a ustedes. Les voy a dejar un ejercicio con este si lo desean hacer. Váyanse al periódico que tengan más cercano, ojalá actual, y lean el titular, pero no lean la noticia, lean solo el titular, y a partir de lo que dice el titular, es decir, por ejemplo, si dice Turbaco le llegó el agua por primera vez en 50 años, vamos a escribir la noticia o una historia a partir de ese titular. Es decir, ahí tenemos el titular y vamos a escribir lo que dice, sin leerlo, simplemente con la idea que tenemos. Eso va a ser una historia fantástica, un ejercicio muy buenísimo para que vayan desarrollando la creatividad, porque a partir de ahí se les van a imaginar un montón de cosas. Y luego les recomiendo que lo comparen con la historia verdadera. Va a ser una experiencia muy buena. Yo creo que ya hablé mucho de aspectos lógicos, aspectos de historia, de consulta, pero también les voy a dejar esta siguiente fuente de la creación que para mí también me parece súper bacanísima, y son las emociones, ¿sí? Las emociones nos inspiran muchísimo a todos para escribir en diferentes géneros, en poesía, en cuentos, en cartas, en muchísimos géneros. Para los microcuentos no hay excepción, así que también podemos inspirarnos en nuestras emociones, porque nuestras emociones son una fuente principal. Y es más, escribir nos ayuda a descargar, nos ayuda a soltar de pronto esas energías negativas que tenemos, y creo que esta puede ser una oportunidad muy grande para que escribamos sobre las emociones que evocan de cada uno de ustedes como escritores y de nosotros. Hay quienes vuelven la tristeza oro, sin embargo a estas emociones también hay que darle un manejo, hay que llevarla de manera consecuente, que no sea un descargue por descargar, sino que tenga coherencia, que tenga cohesión y que el estilo pues tenga una idea compacta. Recomendación, como fuente de la creación, las emociones les recomiendo que hagan
que piensen en qué les hace sentir tal lugar, qué les hace sentir su barrio, qué les hace sentir ser turbaqueros, qué les hace sentir tener diferentes lugares favoritos, lugares donde ya han vivido un momento muy bonito. Esas emociones van a ser una fuente de inspiración fantástica para su microcuento, así que les recomiendo que porfa lo tomen y lo tengan en cuenta y hagan de su microcuento el más emocional de todos. Aquí todo es permitido. Y viene nuestra siguiente fuente de la creación y es nada más y nada menos que la imaginación. La imaginación es una de las fuentes favoritas. Miren, uno de los límites que tiene el periodismo es la realidad. Un periodista no se puede inventar nada, todo tiene que ser real, todo tiene que ser verificable, tiene que tener todo encontrado en la realidad. Lo mismo los que escriben para la televisión, los mismos que escriben para teatro, cosas que se puedan replicar en la realidad. Sin embargo, aquí no vamos a hacer periodismo, aquí vamos a hacer narración, aquí vamos a hacer microcuentos y tenemos la oportunidad de dejar volar nuestra imaginación y escribir cosas fantásticas. En la escritura no hay más límites que su imaginación, así que entre más la dejen volar, más divertida va a ser. Así que aprovechen la oportunidad y dejen volar su imaginación, porque créanme que cualquier historia puede ser fantástica si le agregamos una chispa de imaginación y creatividad. Sí, yo sé que hay cuentos que son muy realistas, pero nuestro cuento también puede tener un tanto de las dos cosas, o puede tener solo de una cosa, o puede tener de la otra. Es importante que identifiquemos en todas estas fuentes de la creación cuál nos gusta, pero sigamos viendo. Recomendación con el tema de la imaginación: escoge un tema cualquiera. Mira, te recomiendo que identifique los momentos importantes del municipio, temas importantes, indígenas yorubacos, volcanes, los arroyos, los mitos, las leyendas, y a partir de ahí dejes volar tu imaginación y escribas todo lo que puedas hacer y que se te ocurre, se te venga a la mente. Y recuerda que esas 200 palabras pueden estar cargadas 100% de tu imaginación. Otro ejemplo podría ser: piensa qué pasaría si las cosas no pasaran como pasaron. ¿Qué pasaría si a Turbaco le creciera una playa? ¿O qué pasaría si Turbaco, no sé, empezara a encontrarse oro? O no sé, podrían pasar muchísimas cosas, y piensa en que tu imaginación es el límite y espero que no tenga un límite. Esta palabra tan compleja aquí, ¿qué viene a ser? Y es que aquí me voy a poner serio, y es que la intertextualidad es una de las fuentes de la creación principal. ¿Por qué? Porque la literatura no surge de la nada. No es que un día sentí que tenía el talento y escribí, no. Hay que leer, es importante leer, tener muchos textos que leer. Ojalá de lo que vamos a escribir leamos mucho, porque sirve como fuente de inspiración, porque sirve como elementos escriturares, y no hay mejor forma de aprender a escribir que leyendo. Es decir, la intertextualidad nos va a permitir a nosotros tener elementos, figuras lingüísticas para la construcción de nuestros relatos. Así que pendientes con eso, en uno de nuestros factores que van a enriquecer nuestros escritos. Por ejemplo, hay novelas muy grandes que tienen ensayos dentro de ellas, entonces juegan ya dos géneros diferentes, se conectan unos con otros, se hacen referencias a otro autor. Para los que no saben, una referencia es de pronto mencionar palabras de otro autor, algo, esto lo dijo tal autor, tal. Entonces, muy importante todo eso. ¿Con qué hay que tener cuidado cuando tenemos la intertextualidad como género, como fuente de nuestra creación? Hay que tener cuidado con el plagio. Para los que no saben, el plagio es algo ilegal. En Colombia tiene cárcel, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando utilicemos obras de otros autores para inspiración, hay que hacer la referencia bien hecha, es decir, hay que darle los créditos a quien los merece. El plagio es tomar una idea que no te pertenece, que no es tuya, y hacerla pasar como tuya. Eso es muy delicado, y en nuestro concurso lo penalizaremos. Recomendación: ponte como loco a leer microcuentos, o loca, a leer microcuentos,
autores que hayan hecho, que te gusten, o leer historias como tal, de cualquier tipo, revistas, de todo. Ponte a leer de todo lo que puedas leer que te sirva a ti como referente para la construcción de tu historia. Y llegamos al final de nuestra fuente de la creación, y son las otras artes. ¿Cómo así? Para los que no saben, las artes, que son un montón, de hecho se conciben 7, las 7 bellas artes nos dan un referente de historias magnífico, en las cuales podemos aprender muchísimo, y no solamente aprender, sino que podemos construir nuestras propias versiones, historias y nuestras propias creaciones. Así que ver teatro, ver televisión, ver cine, ver leer, bueno, hacer de todo este tipo de artes parte de nuestra vida va a ser un referente y una fuente de creación principal para que todo nuestro proceso se dé de la mejor manera. Así que la invitación es esa, a que nos empapemos de arte, conozcamos y a partir de ahí creamos todo lo que vamos. Una recomendación en cómo utilizar las otras artes para nuestra tarea, que es la creación de un microcuento, es: mira, ve a internet o ve al álbum fotográfico de tu casa, busca una fotografía vieja, quédatela mirando, y a partir de ahí imagínate todo lo que pasaba ahí. Y vas a encontrarte con un montón de ideas fantásticas para la construcción de tu microcuento. Esa puede ser una fuente, pero no solamente esa, puedes encontrar canciones, puedes encontrar música que se haya escrito, que cuenten historias maravillosas, y a partir de ahí inspirarte para escribir. Te recomiendo el himno de Turbaco, que tiene un montón, un bagaje bastante amplio de todo lo que era el municipio de Turbaco hace unos años, de las riquezas que tenemos, culturales, naturales, sociales, personajes, un montón de cosas. Eso no puede ser uno de los principales referentes. Aquí estuvimos hablando de todo lo que fueron las fuentes de la creación. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, no se las guarden, háganoslas saber. Si quieren más información, también muy importante, les estaremos compartiendo ejemplos si quieren, si nos los piden. Allí van a ver que muchos autores utilizan estas fuentes que les hemos mencionado para ser los grandes escritores que han llegado a ser, y que sin duda a ustedes también les va a dar mucho gusto hacer todo eso que estamos haciendo. Recuerden que este fue nuestro primer taller, Tormenta de Ideas. Para el próximo es muy importante que ya tengamos una idea, por lo menos un temita, y vamos a construir dentro de todo esto no una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, pero hay que escoger una o varias que se crucen, o para que nuestra historia sea lo más explosiva e innovadora posible. Así que les queda como tarea hacer un listado de los temas que van a estar desarrollando, es decir, van a escoger cuál fuente de la creación les sirve, les motiva más, les interesa más, y van a dejar un listado aquí de los temas que les parece chévere, que les interesa, que van a investigar. Eso va a ser la primera tarea, súper sencilla. Ay, este tema lo busqué, me gustó, vi esta fotografía, me gustó. Ay, me acordé cuando mi mamá me llevaba a comer helados en tal parte, de ahí voy a escribir mi historia. Me acordé de una señora que hacía bollo, y esos eran los bollos más fantásticos y mágicos del mundo. Todas esas ideas que crean que les sirva como fuente de creación de su historia son válidas y bienvenidas. Así que nos vemos en un próximo taller. Estaremos recibiendo el próximo viernes, y espero que tengan todo el tiempo del mundo para que se lo gocen. Chao.